Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Si tienes tu Biblia contigo, me encantaría que la abrieras ahora en 1 Samuel, capítulo 23. Al leer este capítulo y el siguiente, notarás que se menciona con mucha frecuencia la palabra mano. En hebreo, la palabra mano se usa muchas veces como una metáfora del poder o de la fuerza. Y así, el tema de este capítulo es que David se está fortaleciendo, mientras que el poder de Saúl está decayendo. Y la razón es que Dios está con David y ya no está con Saúl. El Señor está del lado del fugitivo que llegará a ser rey, y está dirigiendo la caída del rey que en ese momento ocupa el trono. Este es un aspecto de la providencia del cual se habla con frecuencia en la Biblia. El Salmo 75, versículos 6 y 7, por ejemplo, dice: «Porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios es quien ejecuta el juicio, humillando a uno y levantando a otro». Fin de la cita. Dios interviene en el curso de la historia. Comienza a debilitar y desestabilizar a un líder aquí, mientras eleva y favorece a otro líder emergente allá. Dios agita las aguas para llevar a cabo su voluntad y su propósito. Y eso es exactamente lo que vemos que está sucediendo aquí, en esta historia. Ahora escuchemos la palabra del Señor, comenzando en el versículo 1. Entonces dieron aviso a David: «Los filisteos están atacando a Keila y están saqueando las eras». Entonces consultó David al Señor: ¿debo ir a atacar a estos filisteos? Y el Señor dijo a David: «Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila». Pero los hombres de David le dijeron: «Mira, estamos con temor aquí en Judá. ¿Cuánto más si vamos a Keila contra las filas de los filisteos?» De nuevo David consultó al Señor, y el Señor le respondió: «Levántate, desciende a Keila, pues entregaré a los filisteos en tu mano». Y David y sus hombres fueron a Keila y pelearon contra los filisteos. Y él se llevó sus ganados y los hirió con gran mortandad. Así libró David a los habitantes de Keila. Aquí se nos recuerda que, además de las divisiones internas entre David y Saúl, Israel continúa bajo la amenaza de enemigos externos. Los filisteos no han desaparecido, siguen siendo una amenaza activa y muy real, y han estado atacando Keila, una ciudad situada en las colinas occidentales de Judá, aproximadamente a 5 kilómetros al sudeste de Adulam, donde suponemos que se encuentran en ese momento las fuerzas de David. A David le llega la noticia de que los filisteos han estado saqueando las eras, lugares que con frecuencia contaban con grandes depósitos para almacenar el grano. Los filisteos, al igual que muchos otros saqueadores a lo largo de la historia, comprendían muy bien que es mucho más fácil robarles a los agricultores que cosechar los cultivos. Por eso, sencillamente esperaban hasta que todo el trabajo estuviera terminado y los productos estuvieran almacenados. Entonces lanzaban su ataque y huían llevándose todo el botín. David le pregunta al Señor si debe intervenir, y el Señor le responde que sí. Sin embargo, los hombres de David no están tan convencidos de que esta sea una buena idea. Incluso dentro de sus cuevas y escondites, se han sentido inseguros. ¿Cuánto más temor sentirían entonces si comenzaran a salir de sus escondites para tomar la ofensiva? Así que David consulta nuevamente al Señor. Y esta vez el Señor declara de manera enfática que entregará a los filisteos en la mano de David. De modo que, una vez más, estamos viendo el tema que mencioné antes.
Dios está elevando a David. Está levantando la mano de David. Está aumentando su poder. Dios está con David. Y por lo tanto, los hombres que están con David no tienen por qué tener miedo. Con este ánimo, salen a marchar. Pelean contra los filisteos y obtienen una gran victoria. Así fue como David libró a los habitantes de Keila. Pero nosotros sabemos, y por supuesto David también lo sabe, que en realidad fue Dios quien libró a los habitantes de Keila. Sin embargo, Dios ha comenzado a obrar por medio del instrumento que ha escogido, David. Ese es el punto principal que se está destacando en estas historias. Versículo 6. Al huir Abiatar, hijo de Abimelech, a donde estaba David en Keila, descendió con un efod en la mano. Muy bien, detengámonos aquí por un momento. Cuando Abiatar huyó y fue a donde estaba David, llegó con un efod en la mano. Lo que se nos está diciendo aquí es que la fuente del poder de David y la razón por la cual está ascendiendo es que David tiene el oído del Señor. El efod era un medio que se utilizaba para hacerle preguntas a Dios y recibir una respuesta. ¿Debemos atacar? ¿Sí o no? ¿Debemos huir? ¿Sí o no? El efod era como tener una radio de campaña conectada directamente con el cuartel general. Por supuesto, en la guerra, la comunicación lo es todo. Si puedes solicitar un ataque aéreo, o si puedes recibir información de inteligencia acerca de la ubicación de las tropas enemigas, entonces te encuentras en una posición excelente. Y eso es lo que se está diciendo aquí. David comenzaba a ascender a una posición de poder gracias a la gracia y a la intervención del Señor. Versículo 7. Cuando se avisó a Saúl que David había ido a Keila, Saúl dijo: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con puertas dobles y barras. Y Saúl convocó a todo el pueblo a la guerra, para descender a Keila a fin de cercar a David y sus hombres. David supo que Saúl tramaba el mal contra él, así que le dijo al sacerdote Abiatar: trae el efod. Entonces David dijo: Oh Señor, Dios de Israel, tu siervo ciertamente ha oído que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán en su mano los hombres de Keila? ¿Descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? Oh Señor Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. Y el Señor dijo: sí, descenderá. Entonces David dijo: ¿me entregarán los hombres de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor dijo: sí, los entregarán. Se levantó pues David con sus hombres como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Cuando a Saúl le informaron que David se había escapado de Keila, cesó de perseguirlo. David se quedó en el desierto en los refugios, y permaneció en la región montañosa en el desierto de Sif. Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. Entonces, como ya mencioné, a los hombres de David les preocupaba salir a campo abierto. Si Saúl sabía dónde se encontraban, podía marchar contra ellos con sus fuerzas superiores y atraparlos en algún lugar. Y ahora, al encontrarse con los hombres de Keila, parece que ha sucedido exactamente aquello que temían. Saúl se entera de lo ocurrido e inmediatamente se pone en marcha. Pero una vez más, David cuenta con una radio de campaña. David puede comunicarse con el cuartel general, por decirlo así, y recibe la advertencia de que Saúl viene contra él. De ese modo, David y sus hombres logran escapar. Y por supuesto, mucho más adelante en esta historia, veremos nuevamente esta misma clase de ventaja. Cuando el rey de Siria estaba en guerra contra Israel, sabía que Israel contaba con alguna clase de arma secreta: el profeta Eliseo.
Así que en Segundo de Reyes, capítulo 6, versículos 8 al 13, dice: El rey de Aram estaba en guerra con Israel, y consultó con sus siervos, diciéndoles: En tal y tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió un mensaje al rey de Israel: Procura no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Así que, al prevenirlo él, se cuidó de ir allí, y esto no una ni dos veces. Y se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho, y llamando a sus siervos, les dijo: ¿No me van a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Y uno de sus siervos dijo: No, rey señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Y él dijo: Vayan y vean dónde está, y enviaré a prenderlo. Y le avisaron: Él está en Dotán. Así que el rey de Siria sabía que, si no lograba silenciar a Eliseo, no tendría ninguna posibilidad de vencer a los israelitas en el campo de batalla. Cuando un ejército cuenta con reconocimiento aéreo mediante satélites y el otro no tiene absolutamente nada, bueno, todos sabemos cuál de los dos va a ganar. Y eso es más o menos lo que está sucediendo aquí. David está conectado y Saúl no. David está recibiendo apoyo divino y Saúl no. Por eso Saúl va a perder, mientras que David no va a perder. Es así de sencillo. Ahora bien, el versículo 14 dice que David permaneció en los refugios del desierto. Así que parece que cambiaban de ubicación con frecuencia, lo cual, por supuesto, es precisamente lo que uno querría hacer si formara parte de una fuerza más pequeña perseguida por una fuerza más grande. Aunque el ejército de David era más pequeño, evidentemente estaba creciendo. Ahora se dice que cuenta con 600 hombres, en comparación con los 400 que se mencionaron en Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Así que, una vez más, David está ascendiendo porque el Señor está con él. Versículo 15. Y David se enteró de que Saúl había salido para quitarle la vida. Y David se encontraba en el desierto de Zif, en Orés. Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Orés, y lo fortaleció en Dios. Y le dijo: No temas, porque la mano de Saúl mi padre no te encontrará, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Saúl mi padre también sabe esto. Hicieron los dos un pacto delante del Señor, y David permaneció en Orés, mientras Jonatán se fue a su casa. El desierto de Zif estaba al oeste de Engadi, en la región montañosa de Judá. De alguna manera, Jonatán sabe dónde encontrar a David, y va a visitarlo con el propósito de animarlo. Y este es el último encuentro entre estos dos amigos que ha quedado registrado. Una vez más, Jonatán reafirma su convicción de que Dios está haciendo algo nuevo, y de que David desempeñará un papel prominente en el reino que Dios está estableciendo. Dice que incluso su padre sabe esto, aunque continúa enfureciéndose inútilmente contra ello. Pero Jonatán le recuerda a David que si Dios está obrando en algo, nadie, ni siquiera el rey, puede oponerse y prevalecer. Los dos hombres hicieron delante del Señor un pacto de amistad y de obligación mutua. Y después Jonatán regresó a su casa. Y el texto dice que esta visita fortaleció la mano de David en Dios. Es decir, consolidó la confianza de David en Dios y renovó el gozo de David en Dios. Creo que subestimamos el efecto sanador y renovador de la amistad humana. Una de las razones por las cuales hay tanta ansiedad y depresión en el mundo actual es que pasamos demasiado tiempo mirando nuestros teléfonos, demasiado tiempo solos
y muy poco tiempo en compañía de nuestros amigos. Los seres humanos tienen la capacidad de fortalecerse unos a otros. Eso es literalmente lo que significa la palabra inglesa comfort, que traducimos como consuelo. Significa acercarse a alguien y traer fortaleza a su lado. Las personas pueden hacer eso. Los amigos pueden hacerlo, tal como Jonatán lo hace aquí con David. Versículo 19. Entonces subieron los de Sif a Saúl en Gibeá y dijeron: ¿No está David escondido entre nosotros en los refugios de Orés, en la colina de Aquila que está al sur de Jesimón? Ahora bien, oh rey, usted descienda conforme a todo el deseo de su alma para hacerlo, y nuestra parte será entregarlo en manos del rey. Y Saúl dijo: Benditos sean del Señor, porque se compadecieron de mí. Vayan ahora, asegúrense, investiguen y vean dónde está su escondite, y quién lo ha visto allí, porque me han dicho que es muy astuto. Miren entonces, reconozcan todos los escondites donde se oculta. Regresen a mí cuando estén seguros, y yo iré con ustedes, y sucederá que si estuviera en la tierra, voy a hallarlo entre todos los miles de Judá. Los zifeos eran en realidad miembros de la tribu de Judá, así que para David debió de ser personalmente devastador que ellos lo traicionaran y lo entregaran al rey Saúl. Evidentemente, esperaban obtener algún beneficio de este acuerdo. Debieron de pensar que era mucho más probable que Saúl terminara victorioso. Después de todo, Saúl era el rey. Él era quien tenía el gran ejército. Él era quien tenía un montón de asistentes y una casa grande y elegante. David, en cambio, vivía mudándose de una cueva a otra. Pero ellos no tomaron en cuenta la mano de Dios. Dios estaba con David, y eso marca toda la diferencia del mundo. Esta dolorosa traición se presenta como la ocasión que dio origen al Salmo 54. El encabezamiento del Salmo 54 dice: al director del coro, con instrumentos de cuerda, masquil de David, cuando los zifeos fueron y le dijeron a Saúl: ¿No está David escondido entre nosotros? Ahora bien, el Salmo solamente tiene 7 versículos, así que vale la pena leerlo aquí en su totalidad. Nuevamente, me resulta muy provechoso leer los Salmos dentro del relato que los inspiró. Es como contenido adicional. Nos abre una ventana al corazón y al alma de David, mientras atraviesa estas experiencias y vive estos encuentros. El Salmo 54 dice así: Sálvame, oh Dios, por tu nombre, y hazme justicia con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios. Presta oído a las palabras de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Selah. Pero Dios es el que me ayuda. El Señor es el que sostiene mi alma. Él devolverá el mal a mis enemigos. Destrúyelos por tu fidelidad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Señor. Porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto a mis enemigos derrotados. Puedes percibir el profundo dolor que se expresa en ese salmo. David está siendo perseguido por su rey, y traicionado por sus propios parientes. ¿Qué esperanza puede quedarle? Pero entonces su desesperación comienza a ceder, porque David se recuerda a sí mismo lo que es verdad. Dice: mira, Dios es quien me ayuda, el Señor es quien sostiene mi vida. Me encanta que esta frase comience con la palabra mira. Es como si David se dijera a sí mismo, que aparte los ojos del problema y los ponga en el Señor. Esto se parece a lo que le sucedió a Pedro cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua. Cuando Pedro miraba las olas y la tormenta que se acercaba, comenzaba a hundirse en las profundidades. Pero cuando miraba a Jesús, era capaz de hacer lo milagroso. Aquí ocurre lo mismo.
solo que en este caso es David quien se dice a sí mismo que debe fijar los ojos en el Señor. Esa es una buena manera de hablarse a uno mismo. Martin Lloyd-Jones solía decir que el secreto para tener una mejor salud mental consiste en pasar más tiempo hablándote a ti mismo y menos tiempo escuchándote a ti mismo. Lo que quiere decir es que tienes que hablarles la verdad a tus sentimientos. ¡Qué concepto tan revolucionario para nuestra cultura obsesionada con los sentimientos! Los sentimientos pueden descontrolarse. Los sentimientos pueden correr directamente hacia las peores situaciones imaginables. Los sentimientos pueden perder de vista hechos enormes, contundentes y audaces, hechos a los cuales deberíamos conceder mucho más peso en nuestras deliberaciones. Por eso, decirte la verdad a ti mismo es muchas veces el camino que te permite salir de la ansiedad, del pánico y de la depresión. Es interesante pensar en la manera en que David enfrentó esta crisis. Cuando combinamos la primera parte de este capítulo con el salmo que la acompaña, parece que David fue librado del temor y de la desesperación por medio de dos cosas: la amistad y el hablarse la verdad a sí mismo. Esa es una receta en la cual puedes confiar plenamente. Pasa algún tiempo con buenos amigos y recuérdate a ti mismo aquello que sabes que es verdad. En la inmensa mayoría de las situaciones te sentirás mejor. La amistad y los hechos verdaderos son tus aliados para mantener a raya el temor y la depresión. Y ciertamente ese fue el caso de David. Versículo 24. Ellos se levantaron y fueron a Zif delante de Saúl. Y David y sus hombres estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur de Jesimón. Saúl fue con sus hombres a buscarlo, pero le avisaron a David, y éste bajó a la peña y permaneció en el desierto de Maón. Cuando Saúl lo supo, persiguió a David en el desierto de Maón. Saúl iba por un lado del monte, y David y sus hombres por el otro lado del monte. David se apresuraba para huir de Saúl, pues Saúl y sus hombres estaban rodeando a David y a sus hombres para apresarlos. Pero un mensajero vino a Saúl diciendo: «Apresúrese y venga, pues los filisteos han hecho una incursión en la tierra». Regresó entonces Saúl, dejando de perseguir a David, y fue al encuentro de los filisteos. Por eso llamaron a aquel lugar la Peña de Escape. Y subió David de allí, y permaneció en los refugios de Engadi. Así que Saúl les había dicho a los zifeos que investigaran la ubicación exacta de David. Evidentemente, lo último que Saúl quería era llegar a alguna cueva en la región montañosa de Judá, solo para que le dijeran que David había recogido recientemente sus cosas y se había marchado a otro lugar. Así que Saúl les dice: «Ustedes encuéntrenlo y díganme exactamente dónde está. Entonces yo bajaré con las tropas». Ese era el plan. Los zifeos regresan e informan que David y sus hombres se encuentran en el desierto de Maón, en la región montañosa de Judá, al oeste del Mar Muerto, y a unos 8 kilómetros al sur de Zif. Esa era información que Saúl podía utilizar. Así que se pone en marcha con sus hombres para buscar a David. David lo ve acercarse y huye alrededor de la montaña, pero en este momento parece que la trampa ya está preparada y que David está frito. El juego se terminó. David va a ser capturado. Pero entonces, de pronto, llega un mensajero con la noticia de que los filisteos han atacado el territorio. Así que, si Saúl quiere seguir siendo rey, tiene que responder ante ese ataque. Por eso abandona la persecución y regresa apresuradamente para enfrentarse a los filisteos. Y por esa razón, aquel lugar fue llamado la Peña de Escape. Fue allí donde David recordó que, aun cuando parece que estás completamente rodeado, y aun cuando sientes que nadie está de tu lado, Dios siempre tiene un plan. Él sabe cómo poner en libertad al prisionero. Él sabe cómo desactivar la trampa. Él lo ve todo,
lo sabe todo y lo controla todo. Y aquello que Él dispone, inevitablemente llega a suceder. Gracias sean dadas a Dios, y gracias por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.